Letanía de Álvaro Mutis. Esta era la letanía recitada por el gaviero mientras se bañaba en las torrenteras del delta. Agonía de los oscuros, recoge tus frutos. Miedo de los mayores, disuelve la esperanza. Ansia de los débiles, mitiga tus ramas. Agua de los muertos, mide tu cauce. Campana de las minas, modera tus voces. Orgullo del deseo, olvida tus dones. Herencia de los fuertes, rinde tus armas. Llanto de las olvidadas, rescata tus frutos. Y así seguía indefinidamente, mientras el ruido de las aguas ahogaba su voz y la tarde refrescaba sus carnes laceradas por los oficios más variados y oscuros. Bienvenidos a la cátedra, lectores y lectoras. Gracias por aceptar esta invitación de la Vicerrectoría de Docencia. Agradecemos a la poeta Inés Posada, egresada de nuestra alma mater, por la lectura del poema Letanía de Álvaro Mutis. En la cátedra de hoy hablaremos de Federico Nietzsche. Nuestra lectora invitada es la profesora Beatriz Elena Bertal, quien conversará con el estudiante Fabián Arias Aguirre. Ambos hacen parte de nuestra Universidad de Antioquia. Los invitamos a realizar sus preguntas a través del chat, preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Una vez concluyan las intervenciones de nuestros invitados, se procederá con las respuestas. Presentamos ahora a nuestra invitada, Beatriz Elena Bernal Rivera, profesora titular de la Facultad de Artes, magíster en Filosofía, con énfasis en Filosofía del Arte de la Universidad de Antioquia, doctora en Filosofía de la Universidad de Antioquia, con una pasantía en Alemania, becaria del DAAD. Dirige el semillero Arte y Filosofía, en el que participan estudiantes de la Facultad de Artes y del Instituto de Filosofía de nuestra universidad. Ha publicado en la editorial de la Universidad de Antioquia El arte como acontecimiento, Heidegger-Kandinsky, y su tesis doctoral El arte, un paraje de decisión, a propósito de Martin Heidegger. Nos acompaña también Fabián Arias Aguirre, estudiante de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Su monografía, La nostalgia de la barbarie, que gira en torno a la deshumanización y desarraigo del hombre en las sociedades hiperindustrializadas desde la mirada del segundo Heidegger. Fue dirigida por la doctora Beatriz Bernal Rivera, con la que cofundó el semillero de investigación Filosofía y Arte Nietzsche y Heidegger. En su intervención, la profesora Beatriz Bernal desarrollará lo relacionado con la concepción fisiológica del arte en Nietzsche. Se centrará especialmente en el último año en que se registra la escritura del filósofo, que es 1888. Presentará lo relativo al sentimiento de embriaguez en el arte como suprema elevación de la voluntad de poder. Esta será planteada en contraposición a la voluntad de verdad, al considerar al arte como contramovimiento frente al nihilismo. Bienvenida, profesora Beatriz, y gracias por aceptar la invitación de la Vicerrectoría de Docencia. Tiene la palabra. Muchas gracias a la Vicerrectoría de Docencia y a la profesora Nieto por esta invitación. Bueno, en el día de hoy, entonces, como ven ustedes, el título es La voluntad de poder como arte. En algunas traducciones se puede encontrar la traducción de poder por potencia. Entonces, en algunas ocasiones voy a hablar de voluntad de poder, pero creo que la traducción de voluntad de arte como potencia, voluntad de potencia como arte, me parece que es mucho más aceptada, porque vamos a ver después de lo que vamos a presentar,
tiene que ver más con no pensar que es como ese, tener el poder, sino más bien la potenciación de las fuerzas. Bueno, sí, yo creo que lo que voy a adelantar aquí es un poco el resultado de las discusiones del semillero Arte y Filosofía, que como lo anunciaron, pues está conformado por 8 estudiantes de arte y 8 de filosofía, y llevamos casi 2 años ya estudiando el pensamiento de Nietzsche. Pero también, adelanto aquí en mi ponencia, pues una investigación que estoy haciendo sobre el concepto de voluntad de poder en Nietzsche. Este concepto pues será fundamental a partir de su obra más profunda. Nietzsche dice: ya les he regalado mi obra más profunda, el Zaratustra. Ahora voy a darles mi obra más independiente. Y esa obra más independiente sería la voluntad de poder. Precisamente la voluntad, llevaría como título la voluntad de poder, transvaloración de todos los valores. Y esa obra nunca la terminó Nietzsche, no la terminó, no la terminó, pero entonces hoy vamos a hablar precisamente, vamos a trabajar el último año de escritura de Nietzsche. Como han sido anunciado, pues en 1888 es el último año de escritura, y ya en 1889 Nietzsche, pues será lo que es el colapso mental de Nietzsche. Allí entonces se ha tenido como aprovecho pues en esta parte de la lectura y lecturas para invitarles a leer los textos póstumos, los fragmentos póstumos de Nietzsche, porque se ha tenido una idea de que estos escritos fueron resultado de su locura, cuando pues realmente son escritos completamente lúcidos que tienen que ver mucho con los libros publicados de ese mismo año. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo de mirar cómo los libros publicados en el 88, que fueron 6, Nietzsche contra Wagner, el caso Wagner, Ecce Homo, Crepúsculo de los ídolos, el Anticristo y Tiramos Dionisiacos. Entonces, como en el 88 escribió todos esos libros, ya se entendería por qué en el 89, pues, de alguna manera su pensamiento, voy a decirlo, colapsó y entonces quedó ya en silencio, 10 años en silencio, porque murió en 1900. Entonces, más bien diríamos que la época de lo que se llama pues la locura o la destrucción de la realidad, Nietzsche permaneció completamente en silencio. Pero estos últimos escritos son completamente, han sido, o sea, los invito para leerlos, porque realmente la edición pues, que hay es del 2008 y 2010, apenas se tradujo al español estos fragmentos póstumos, por lo tanto ya los tenemos a la mano para poderlos leer. Sin embargo, uno ve que pues, realmente todavía no se escribe sobre ellos, y por eso queremos como potenciar mirar cómo podemos ir interpretando esos textos. Por ejemplo, en una carta, de 1886, Nietzsche dice: para los próximos 4 años está anunciada la elaboración de una obra capital en 4 tomos. El título es ya para dar miedo: la voluntad de poder, intento de una transvaloración de todos los valores. Tengo todo lo necesario para ello: salud, soledad, buen humor, quizás una mujer. Y ese era el proyecto. Decía que el Zaratustra sería el pórtico o el vestíbulo que daría lugar a esa filosofía futura. Sabemos que el Zaratustra lo escribió Nietzsche de 1888 a 1883 a 85. Y entonces por eso él va a decir que a partir del Zaratustra su obra será esta filosofía del futuro, pues, que va a llamar la voluntad de poder, transvaloración de los valores. Voy a hacer una presentación corta de Zaratustra, que es en el libro 83 al 85, porque es ahí donde inicia ese concepto de voluntad de poder, esa voluntad de poder.
en dos discursos. En el primer discurso donde aparece el Zaratustra, el Zaratustra, es en el de las 1000 metas y la única meta. Beatriz, Sí. ¿puedes hablar un poquitico más fuerte? Que es que tenemos, no sé si hay problemas con el sonido, pero se te oye muy bajito, por favor. Vale. El discurso de las 1000 metas y única meta. Allí Nietzsche habla de que valorar es crear. Entonces hay una concepción muy amplia del artista. El artista es el que crea nuevos valores para la vida. O sea, realmente el artista en Nietzsche no solamente es el artista, pues con su obra literaria o digamos plástica o teatral, sino que también es el artista en la vida, el artista que crea nuevos valores para la vida. Entonces, Zaratustra ve que hay muchos pueblos, recorre varios pueblos y ve que unos hablan del bien y del mal, y muestra cómo cada pueblo tiene la tabla de sus valoraciones, que no es más que la tabla de sus superaciones, dice Zaratustra. O sea, cada uno concibe que es bueno o que es malo. Pero bueno, no nos vamos a quedar en el problema de lo moral, sino que quería mostrar ahí que el valorar, que crear es valorar y valorar es crear. Allí dice pues que entonces, si el artista es el creador de nuevos valores, también ha de ser un destructor. En toda la obra de Nietzsche se aparece esa idea de destruir y de crear. Para poder crear es necesario primero destruir. Entonces hay que destruir los valores anteriores para crear unos nuevos. Entonces habla del aniquilar esos valores, aniquilar los valores de manera que cuando ya esos valores han sido destruidos, entonces poder crear unos nuevos valores. El artista es un maestro en el destruir y en el crear. Bueno, al final termina entonces hablando de una única meta y hemos encontrado pues en los escritos póstumos que esa gran meta de pronto es la gran pasión como la única meta. Este libro habla de una única meta hacia donde se dirige el hombre. Pero también hay otro discurso que les recomiendo, se llama de la superación de sí mismo. Tal vez ese es el donde mejor se muestra que es eso de voluntad de poder. Porque habla precisamente de cómo lo deseado por el hombre es la superación de sí mismo, la potenciación de las fuerzas, el querer mandar. Y dice que mandar es más difícil que obedecer. Entonces, digamos que voluntad de potencia, voluntad se traduce por un querer. La voluntad es el querer. Es una voluntad, es un querer un aumento de las fuerzas. O sea, lo que hay ahí es la necesidad de incrementar las fuerzas en todo lo viviente. Zaratustra dice que en todo lo viviente, recorrí todo lo vivo y encontré que en todo lo viviente hay voluntad de poder. También hay voluntad de poder en el siervo, que en él está la voluntad de ser amo y señor. Y en todo lo viviente podemos pensar también en la planta, en el animal, en lo viviente, todo se mueve, la vida misma es voluntad de poder. Entonces, voluntad de poder como el querer ese aumento de poderío, esa potenciación de las fuerzas, el querer siempre aumentar, de querer ser más. Eso es lo que está presente siempre en todo lo viviente. Y vuelvo a decirlo, la vida misma es voluntad de poder. Entonces, mandar es más difícil que obedecer, pero Nietzsche dice que en toda su obra dice que la mayoría, pues en la historia del nihilismo europeo, ve que la mayoría, o sea, la obediencia prevalece sobre el mandar. Hay más los hombres de rebaño, seres gregarios, que obedecen más que los que mandan, porque dice que mandar es más difícil, porque supone un peligro y un riesgo. No solamente es el arriesgarse con ese peligro en sí mismo, sino también cargar con los que obedecen y por otro lado
arriesgar pues la vida misma. Entonces, aquí está asociado con el mandar. Voluntad de poder es esa voluntad de dominio, pues, pero en el sentido de potenciación, de un aumento de las fuerzas, de lo posible, de lo que puede, del poder ser, digamos así, lo que puede ser ese ser viviente. Y lo contrario de la voluntad de poder es el instinto de conservación, de autoconservación. Nietzsche siempre está en contra de esa idea de que los fisiólogos, y él también también es un fisiólogo y psicólogo, se nombra como el fisiólogo y psicólogo también de la humanidad, pero él dice que los fisiólogos la mayoría de las veces valoran demasiado el instinto de autoconservación, que lo dicen más allá del bien y del mal, y han puesto mucho énfasis en la autoconservación y no se dan cuenta que la autoconservación es solamente una consecuencia de algo más, digamos, más íntimo, que es la voluntad de poder. Bueno, entonces ya que es la primera parte ya en relación más con el arte, te voy a hablar de la embriaguez artística, elevación de la voluntad de poder. Para Nietzsche es eso, la embriaguez artística es una elevación de la voluntad de poder. Entonces, tienes que saber que Nietzsche vivió digamos, en 1844 y 1900. O sea, su pensamiento está situado especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, él siempre habla de ese tiempo, de ese nihilismo de la mitad del siglo XIX, pero también del nihilismo europeo desde siempre, desde la fundación de los valores supremos. Pero aquí, por ejemplo, yo traigo una alusión a ese vacío que dice él que en su tiempo se siente. Entonces uno cuando lee este fragmento que es de 1984, uno ve que habla que a todos nos recorre un vacío, un terrible vacío, pero también una gran amplitud. Y eso se expresa pues en un terrible desierto. O sea, los hombres de nuestro siglo, dice Nietzsche, y podemos prolongarlo a nuestro tiempo, no saben cómo llenar ese vacío, cómo sobreponerse a ese vacío, a ese terrible desierto. A eso lo llamamos nihilismo. Entonces, Luis Deleuze, en su libro Filosofía de Nietzsche, habla como es una especie de nihilismo pasivo, pero es el nihilismo de no querer, o sea, no sabemos cómo afrontar ese vacío. Pero entonces allí Nietzsche muestra que hay varias maneras de afrontar el vacío. Y una de ellas es el arte, la embriaguez artística. Y habla de lo trágico, y habla de la música, y habla en general del arte como posibilidad de sobreponerse a ese vacío. Pero también dice, nuestra época, el siglo XIX, es el siglo de los estupefacientes. Entonces, se ha intentado llenar ese vacío a partir de esto que él llama pues los estupefacientes, que a veces habla de la chis, de los opiáceos, del el aguardiente, en la genealogía de la moral, habla de esta necesidad de los alemanes y de los hombres de nuestro siglo con el estimulante del aguardiente. Entonces, los ve como esa, también siempre leemos como también habla del alcoholismo, los alemanes, en el que tienen los ídolos, tanto con esa cerveza, pues, tomar tanta cerveza, increíble, pues, todo eso es más que un aturdimiento. Esto no es más que un aturdimiento porque los hombres lo que están haciendo es llenar ese vacío. Pero también está otra posibilidad, que es el arte, o sea, el vacío se siente, dice él, se siente en nuestra época, pero también está esa embriaguez, que es la embriaguez artística. Pues Nietzsche hablaba de muchos tipos de embriaguez,
En el crepúsculo de los ídolos, en el episodio intempestivo, habla de al 8, es muy importante, donde habla de la embriaguez, que es, porque la embriaguez dice, y, bueno, habla de diferentes tipos de embriaguez, y la embriaguez artística, que ya vamos a hablar de esta, pero dice que también hay otros tipos de embriaguez, como por ejemplo la embriaguez de la excitación sexual, que es la más ordinaria, la más ordinaria. También habla, por ejemplo, de la embriaguez primaveral, de los cambios meteorológicos que producen cambios en los hombres, que es, por ejemplo, cuando llega la primavera, entonces se sienten diferentes en un estado de embriaguez. Y también habla de la embriaguez de los narcóticos, pero aquí los narcóticos, habría que asociarlo más como cuando en la tragedia habla de ciertos pueblos, ciertas culturas que necesitan de brebajes, de ciertas bebidas embriagantes y que tiene otro sentido pues de lo que hablaba ahora los estupefacientes, sino como de la embriaguez también de los narcóticos. Pero Nietzsche la cita y realmente él, aquí nos importa es un poco qué dice de la embriaguez artística. Beatriz, Antes, ¿qué hubo? perdón, siguen pidiendo que hables un poco más fuerte. ¿Será que te acercas un poquito más a tu equipo? Ah, ya, 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 así, que me han dicho que no me dice, bueno, algo, hay que saber que Nietzsche, pues, ya que estamos hablando de estupefacientes, en ese homo dice, muestra que él realmente mm, prefiere tomar agua que tomar cerveza o tomar vino, que un solo vaso de vino de cerveza eh, le produce, le produce un estado como, como si entrara a un valle de lágrimas. Entonces, bueno, que a veces las dosis más fuertes podrían ser buenas, pero que él prefiere el agua. Realmente no hay esa idea que se tiene de Nietzsche, pues de la embriaguez nietzscheana, no tiene sentido, pues como su planteamiento, porque realmente él está hablando de otro tipo de embriaguez, y es la embriaguez artística. La embriaguez artística, entonces, oye mejor, eh, Sí, ya mejor. la embriaguez artística, entonces aquí en el crepúsculo los ídolos dice, para que haya arte, para que haya algún hacer y contemplar estéticos, resulta indispensable una condición fisiológica previa, la embriaguez. O sea, para el arte lo pone como una condición fisiológica previa. Se requiere, para hacer arte, se requiere de la embriaguez, pero no solamente para el artista, sino para el que contempla la obra de arte. Se requiere de llegar a un estado de embriaguez casi que necesario, pues necesario, indispensable, una condición indispensable y para hacer arte, vuelvo a decirlo, para hacer arte y para contemplar el arte. Y ese estado de embriaguez artística lo habla como un sentimiento de plenitud y perfección. Se siente todo como perfecto, como una gran perfección. Todo está completamente eh, dispuesto. Por ejemplo, cambia el tiempo y el espacio, cambia, se intensifican las fuerzas, hay una agudización de los sentidos, las líneas se hacen más insólitas, todo esto, pues hay un cambio que dice él, pues se da también un cambio a nivel del cuerpo, un cambio a nivel muscular, nervioso, muscular y vascular, o sea, de todos los sistemas del cuerpo. Es un trastocamiento completo. Entonces, la creación artística tiene que ver con eso, con ese momento, ese sentimiento de plenitud y perfección, todo parece perfecto. Una plenitud, una sobreabundancia de luz y se da esa experiencia de lo perfecto.
Entonces, porque pues habría que decir que la voluntad de poder es la primitiva forma del afecto. O sea, es lo más primitivo. O sea, vuelvo a decirlo, donde dice Zaratustra, eh, donde encontré hombres, encontré voluntad de poder. Y allí, no solamente hombres, diría, pues, donde encontré los vivientes, decíamos, en el reino de los vivientes encontré voluntad de poder. Pero entonces, si es la forma más primitiva, la idea es que Nietzsche cambia este querer. Siempre hemos creído que el hombre aspira a la felicidad. Entonces Nietzsche cambia la felicidad por la potencia. El hombre no aspira a la felicidad, dice Nietzsche. Esa idea que tenemos de que el hombre aspira a la felicidad y a evitar, aspira a la felicidad, al placer y a evitar el displacer, es equívoca. Realmente lo que el hombre aspira es a un aumento de su fuerza, a una acumulación de sus fuerzas, a una intensificación de las fuerzas y a un querer ser más fuerte. Esta fuerza, lo dice, por ejemplo, en Más allá del bien y más, no es una fuerza física, no es una fuerza física, es una fuerza psíquica. Quiere ser más psíquicamente, o sea, es que tener una mayor voluntad, una mayor potenciación, querer ser más fuerte. Y entonces los obstáculos que nos presentan en la vida se operan como un estimulante. Entonces en la vida se nos presentan esos obstáculos y lo que hacemos es sobrepasar esos obstáculos. O sea, una resistencia, superar esa resistencia. Entonces, ya cuando tenemos cuando tenemos la victoria, sentimos placer. O sea que el placer es apenas una consecuencia de toda esa lucha. Pero realmente no es a la felicidad ni al placer a lo que aspira el hombre. El hombre lo que quiere siempre es tampoco autoconservarse, sino ni a persistir, ni a perseverar en el ser, sino que a lo que aspira es a un aumento, vuelvo a decirlo, a un aumento de su potencia. Entonces, por ejemplo, Klosowski, que tiene un libro que se llama Nietzsche, El Círculo Vicioso, ahí él cita, por ejemplo, eso, dice que esta cita de Klosowski, un quantum de poder, un quantum de poder, y se habla también de un quantum de poder, se define por la acción que ejerce y por aquella a la que resiste. O sea, es lo que ejerce y lo que resiste. O sea, ¿qué es el placer? No es más que una resistencia superada. Cuando se ha superado se siente placer, pero al final, no al principio. No el hombre no busca el placer. O sea, entender eso es importante porque hay muchos apónimos del cuaderno 14, los fragmentos póstumos que estamos trabajando, pues es el libro, el tomo cuarto, son 4 tomos, pero el libro cuarto, pues es del último año y consta de 25 cuadernos. Recomiendo el cuaderno 14 porque ahí pues está ese concepto de voluntad de poder como aspiración primordial de lo viviente. Esa idea de la felicidad, de buscar la felicidad, pues de futuro, buscamos el placer y evitamos el displacer, y que finalmente lo rechaza, pues lo cuestiona, y hay algo superior, algo mucho más, podríamos decir, por eso se llama la forma primitiva del afecto, o sea, algo más íntimo. También podemos decir que el amor, hay un parágrafo en el 14 del 120 que habla del amor. Y es muy bello porque lo relaciona con el arte. Y dice así: a este idiota de la felicidad le crecen alas y nuevas capacidades, e incluso se le abren las puertas para el arte. A este idiota de la felicidad, al amante, le crecen alas y hasta se le abren las puertas para el arte.
sí que también el amor es una embriaguez, también una embriaguez, ese estado de plenitud y perfección, y que comunica, que lo vincula directamente con la creación artística. Bueno. La otra parte que sigue es sobre la concepción trágica del arte, expresión de un aumento de la voluntad de poder. En esta parte, entonces, lo que quiero plantear es que, bueno, la idea de Nietzsche del arte es que el arte es un estimulante de la vida. El arte es un tónico, su carácter es afirmativo y es, pues, lógicamente, el gran seductor de la vida y estimulante. No es un paliativo, no es un calmante, no es un lenitivo, no es una que produzca dulces sueños, una dormidera, como las adormideras, sino que es un estimulante, y esa es la concepción del arte en Nietzsche. Siempre lo repite, lo hemos visto en varias partes, en la genealogía de la moral, y en estos escritos del 88, está esa idea del arte como estimulante de la vida. Tiene que ser afirmación, y por eso entonces cuestiona el concepto de Schopenhauer sobre el arte. Para Schopenhauer, el arte, la tragedia griega, invitaba era la resignación. Entonces, este concepto de cómo Nietzsche lo rechaza, pues cuestiona siempre que el arte sea resignación. Schopenhauer dice que los héroes, por ejemplo, a leer lo que dice Schopenhauer, el perfecto conocimiento de la ciencia del mundo actúa como aquietador de la voluntad, pues, llevando a la resignación, la renuncia, no simplemente de la vida, sino de la entera voluntad de vivir misma. O sea, es verdad que Schopenhauer habla de la resignación. Fuimos allá a mirar a ver si es que Nietzsche estaba poniendo una idea que no estaba en Schopenhauer, pero en efecto, para Schopenhauer, la tragedia griega invitaba a la resignación. Esto es muy contrario, por ejemplo, a lo que plantea Deleuze, es un libro que mencioné ahora, La filosofía de Nietzsche, en donde dice que lo trágico, la tragedia es la alegría, y que el héroe es alegre. Siempre pensamos que lo trágico es algo, pues algo quebrantador, que se queda pues en ese aspecto pues, negativo, sino que lo trágico es alegría, dice en la interpretación pues, de Deleuze. Me parece muy bueno. Es alegría, y que el héroe trágico, por ejemplo, pensemos en un Prometeo. Prometeo no invita a la resignación. O sea, Prometeo es un héroe trágico que nos que antes, al contrario, casi que se sintiera, pues, como, mm, pareciera que se sintiera favorecido, pues, o sea, se vuelve altanero incluso frente a su castigo, y siempre está pensando en hablar de cómo va a ser destinados Zeus. Entonces, no se resigna antes es violento, y puede leerse o sea, puede causarse una alegría. Entonces, si entonces el arte es el estimulante de la vida, pues no es posible hablar de un arte pesimista. El arte pesimista, o sea, hablar de arte pesimista es un contrasentido. Un contrasentido. No hay arte pesimista, es imposible. Schopenhauer tiene una visión pesimista del arte. Entonces, realmente Nietzsche plantea que es imposible hablar de un arte pesimista. Entonces, la pregunta dice si la obra de arte se realiza a partir de la plenitud o a partir de la privación, si se realiza a partir de la sobreabundancia o a partir del hambre, de dónde surge la obra de arte. Y va a decir pues que el arte tiene que surgir de la plenitud, de la sobreabundancia, de una exuberancia del espíritu. Y la manera, incluso en el enfrentar el sufrimiento. O sea, para eso es muy importante mirar el arte
en su relación con el dolor y el sufrimiento. Ante el dolor, ante lo que él siempre repite como lo terrible y problemático de la existencia, es verdad, la existencia es terrible y problemática, pero ante eso terrible y problemático, ¿de qué manera el artista asume ese dolor? Si lo asume como afirmación de la vida, como una especie de, digamos, de sí, como una afirmación precisamente de la vida, o estimulante de la vida, o si en cambio, frente al dolor, se crea otro tipo de arte, que es un arte mm, que calumnia la vida. O sea, que frente al dolor, entonces se crea un arte que se hace a partir de la carencia, de lo que le falta, de un ideal, de algo que no se tiene. O sea, hay un arte que se hace a partir de lo que no se tiene, de la carencia, del ideal, del idealizar, del eternizar. Y, esa creación, entonces, para Nietzsche es una creación decadente. El arte debe nacer de la sobreabundancia de, digamos, de luz y de esas fuerzas que se van acumulando, o sea, se acumulan en el artista y que cualquier día se rebosan y se convierten en obra de arte. Entonces es una, por eso él habla de la fuerza acumulada, o sea, la fuerza se acumula, hay una fuerza acumulada que después se puede mm, transformar, configurar en una obra de arte. Entonces, para este lado, en este lado, pues el artistas trágicos sí, sí señala a Dostoyevsky como el gran artista trágico. Eh, dice de Dostoyevsky, dice que es el único psicólogo, dicho sea de paso, del que he tenido que aprender algo. Él es uno de los más bellos golpes de suerte de mi vida. Dostoyevsky. Bueno. También cita, por ejemplo, otro, en primer orden Dostoyevsky, en segundo orden a Stendhal. También a Shakespeare, a Rafael Sanzio, valora mucho el arte renacentista. Por ejemplo, en el parágrafo 61 del Anticristo, dice que el arte renacentista allí se opera ya una transvaloración de los valores cristianos, valores aristocráticos, y que realmente siempre Nietzsche estaba valorando el arte del Renacimiento, el arte del Renacimiento. Entonces, todos estos son los que él pues cita, a Rubens, también como lo apoteósico con Rubens, y en general, de todo podemos hablar en cuanto a la ópera Carmen de Bizet. La ópera Carmen de Bizet, que Nietzsche pues aprecia demasiado y valora, y siempre está en estos últimos años refiriéndose a ella, y que la compara con las óperas de Wagner, especialmente pues con la última ópera con la que se despide Wagner de la música, y es del 82, también muere en el 83, con la que se despide, y es la ópera del Parsifal. Entonces, si entonces habla de un arte es, que surge a partir de la decadencia, digamos, más bien de la carencia, de la falta, de, una, de un empobrecimiento de la vida. Y esa tiene que ver pues con una huida de la realidad. En este sentido, habla siempre del romanticismo. El romanticismo, donde está, por ejemplo, en la Raya Ciencia, en el parágrafo 370, hay una dedica al romanticismo, un pasado, pues, Nietzsche es un gran crítico del romanticismo, pero cuando va a hablar, pues, porque dice que en el romanticismo se intenta fijar, eternizar, ser. En cambio, el arte trágico busca la destrucción, el cambio, la innovación, el porvenir, el devenir. Entonces dice que a partir de la carencia, de una tortura personal, se hace arte.
El arte debe hacerse desde la superabundancia, desde la plenitud. Los dos se enfrentan, hay dos tipos de sufrientes, dice Nietzsche, pues son dos tipos de sufrientes, el sufriente que ante el dolor afirma la vida, afirma la existencia, y el sufriente que ante el dolor calumnia la vida, o, la, o no comprende el sentido afirmativo de la vida. Pero cuando habla de romanticismo, pues realmente no hemos visto que se refiera mucho a los románticos, algunas veces habla de los románticos, pero más especialmente al romanticismo de Schopenhauer y al romanticismo de Wagner. Wagner, el último romántico. Se encuentra pues que Wagner es, sobre todo, pues como decía en su obra última, una obra que me parece igual como una obra que atiende a esa un ideal ascético, un ideal eh, de la sensualidad de Wagner, terminó en una apología a la castidad y le parece entonces decadente. Entonces, hay que decir que Nietzsche valora el arte, es importante que valora el arte de acuerdo a cómo se asume el dolor, porque el dolor es innegable, en la vida existe el dolor, es innegable, pero entonces cómo asumimos, cómo nos confrontamos frente al dolor. Y esta creación, pues de todas maneras, esta creación es la creación desde un caos. En varias citas, hay varias citas en las que él habla del caos. Dominar el caos que uno es, obligar el caos a que se convierta en forma. La creación es eso, el caos, tratar de hacer que el caos se convierta en forma. No es, la creación no existe la pretensión de persuadir o agradar. La pretensión es hacer del caos una forma, convertir el caos en una forma. Y esa forma debe obedecer a la necesidad y a la libertad. Entonces, es justificar o sea, que el caos sea como una justificación también de la vida, no una forma de acusación frente a la vida. Y por eso, entonces, lógicamente está el caos, pero es cuando se habla de la sobreabundancia, plenitud, es esa, esa exuberancia para poder eh, no solo soportar ese caos, soportar ese dolor, sino también de quererlo, de amarlo. Nietzsche en varias ocasiones dice, yo no solamente quiero que la vida sea trágica, sino que sea aún más trágica de lo que es. O sea, no solo que sea trágica, sino que sea aún más trágica de lo que es. Bueno, tenemos poco tiempo. Ya esa última parte, trabajo sobre el fenómeno dionisíaco. Es decir, que en este último periodo, pues en este último año, digamos en los últimos años, por ejemplo, en ese homo, cuando Nietzsche habla del nacimiento de la tragedia, eh, dice que la gran innovación de dos grandes innovaciones, él introdujo en el nacimiento de la tragedia. La primera es el fenómeno dionisíaco y la segunda, el socratismo. Pero entonces aquí vamos a mirar el fenómeno dionisíaco como ese fenómeno que, por ejemplo, los misterios dionisíacos que celebraban la eternidad del ciclo vital, la procreación, todo lo que es el nacimiento, la, la procreación, el nacimiento, incluso el parto. Nietzsche habla del dolor de la parturienta, o sea, también, por ejemplo, el dolor de la parturienta es un dolor afirmador que después se olvida con, pues, cuando nace el niño, entonces se olvidan esos dolores, pero se pasa por ese dolor, el dolor de la parturienta, entonces es importante ahí esa idea del dolor.
y esa idea del eterno retorno pues, de estos misterios dionisíacos. Bueno, pero entonces a este decir sí dionisíaco, y siempre está hablando del fenómeno dionisíaco, pues habría que decir aquí que, que si bien en el nacimiento de la tragedia se daban dos, él hablaba de dos fuerzas, ustedes saben, de lo que se ha paginado tanto, la fuerza apolínea, dos fuerzas de la naturaleza que se expresan en el arte y también que se expresan en la vida normal, en el sueño y en la embriaguez, pero que se expresan en el arte como una invitación a la poesía, a la creación de imágenes, a la escultura, a la poesía épica, y por otro lado la dionisíaca que invita pues, al ditirambo, o sea, a la música, a la música y a todo lo que tiene que ver pues, con lo clásico. Entonces, ya lo que se ve en este último año es que Nietzsche ya no intenta reconciliar esas dos fuerzas en una unidad, en la tragedia griega, como lo intentaba hacer, como lo intentó hacer en el nacimiento de la tragedia. Por eso dice que encuentra un terrible, un repugnante olor a hegelianismo, ese intento de unir lo apolíneo y lo dionisíaco en la unidad de la tragedia griega. Aquí más bien va a decir que los dos son embriaguez, que hay una embriaguez apolínea y una embriaguez dionisíaca, pero que la diferencia es de tempo, o sea, de ritmo. Son diferentes en el ritmo, pero los dos son embriaguez. Entonces, le interesa más ilustrar ese sentido de la embriaguez que decíamos ahora del arte, que las dos, tanto la fuerza apolínea es embriaguez, la embriaguez apolínea, y se puede hablar también de una embriaguez dionisíaca. Bueno, y ese sí, dionisíaco, para terminar, pues lo asocia con el amor fati, con lo que él llama el amor fati. Amor fati, que significa amor al destino, el amor al destino. Entonces, el amor al destino, y lo coloca así, amor fati. Amor al destino es no pretender que sea distinto el destino, no pretender que sea lo que ha sido y lo que será, y lo que podrá incluso en la eternidad ser, sino que asumirlo, recibirlo y, como les decía, incluso creer que sea aún más trágico. Pero entonces no es una pasividad de aceptación como de las filosofías orientales que no tanto eh, cuestionan, critican, sino que está hablando es de ese asumir lo necesario, siempre lo repite como lo necesario. Ese amor fati lo plantea en la cuarta parte de la Gaia Ciencia, pero también está, por ejemplo, en por qué soy tan inteligente de ese homo, al final de por qué soy tan inteligente, habla de ese asumir él es y él será, y la eternidad del destino, el devenir del destino. Ese devenir que también viene la dicho que de los griegos, más bien es poco lo que ha aprendido de los filósofos griegos, pues al menos sí de Heráclito. Nietzsche pues considera su gran filósofo Heráclito, que es el pensador del devenir. Entonces, amor fati tiene que ver con ese asumir el devenir, no pretender seleccionarlo, no pretender hacer alguna excepción, sino todo tal como viene, todo como viene, en todos sus matices, no solo, dice, no solo soportar lo necesario, sino también desearlo y amarlo. No solo soportarlo, sino también amarlo. Entonces, finalmente, entonces, pues todo esto, del sí dionisíaco y el amor fati, que son su fórmula principal, que se encuentra, por ejemplo, también lo pueden ver en el epílogo de Nietzsche contra Wagner, está el amor fati. Él dice, me pareció como muy acertado, porque allí él plantea que por ejemplo, su enfermedad, o sea,
Nietzsche, pues saben ustedes que estuvo, o sea, que a partir más o menos de los 36, 37 años, empezó con ciertas dolencias, pues no veía muy cerca, o sea, con dolores, sensaciones gástricas, de molestias gástricas, de mm, que los médicos decían que no estaba enfermo, pero él se sentía enfermo. La idea es que él, por la enfermedad renunció a su cátedra de Basilea, de la cual duró 10 años, y renunció precisamente por esa enfermedad. Pero él, ahí en el epílogo dice que es precisamente la enfermedad lo que lo llevó a su filosofía. O sea, que es desde todos sus padecimientos lo que lo llevó precisamente a crear su filosofía. Esa filosofía que también, pues, esta filosofía que es Zaratustra anuncia como filosofía del futuro, pero toda su filosofía a partir de esta renuncia. Entonces, mm, pues recomiendo mucho la lectura de ese homo, porque ahí habla Nietzsche de que sí, todo lo que él tuvo por esa enfermedad, tuvo que estar buscando lo que se llama los 10 años del mundo errante, buscando, buscando lugares, distintas ciudades. Tuvo, después de los 10 años como profesor de Basilea, pasó otros 10 años como judío errante. Y bueno, como profesor recibió una pensión, y bueno, pero de ahí empieza como ya, cuando ya renuncia, empieza como esa etapa después de la enfermedad, pues, la enfermedad, o sea, es la enfermedad, o sea, el obstáculo es lo que es el estimulante de la vida. O sea, esa enfermedad fue lo que me llevó a mí a la filosofía. Entonces, por eso el errante en todas las ciudades, buscando el mejor clima, buscando los mejores alimentos y buscando también, dice ahí en ese homo, pues, sí, las consideraciones pues, climatológicas, los buenos alimentos, pues, que pudieran caer bien a su organismo, y también buscando alimentarse de los buenos libros. Entonces, son esas tres recomendaciones pues, de los cuidados, pero todo fue la enfermedad lo que nos llevó precisamente a, al pensamiento. Y en ese sentido entiende uno porque ese amor fácil, lo dice él mismo, porque habla del amor fácil. El amor fácil es eso, asumir lo que viene, o sea, tal como es, y no modificarlo. Entonces, ¿cuánta verdad soporta y osa un espíritu? Esa es la pregunta. ¿Cuánta verdad soporta y osa un espíritu? O sea, pero verdad entre comillas, pues, porque es que realmente no hay una que el grado de la mira a los hombres por el grado de que soporta, eso admiro a los hombres por el grado en que soporta el dolor, lo terrible y problemático de la existencia. Y entonces al final pues muestra como el amor fati y este signo iniciaco es un contramovimiento a todo ese movimiento maquinal Nietzsche, lo que él llama como el deber maquinal, los hombres del nihilismo contemporáneo, del nihilismo de su época y que pueden decir del nihilismo contemporáneo, que funcionan como máquina, eh, que creen que lo más valioso, pues que ese estado de funcionar como máquina y ser útiles al medio, a la sociedad, es lo más valioso y que lo demás es perder el tiempo. Entonces el estado nihilista, pues, que no es realmente no, ya sería pues ocasión de otro tratamiento, hablar más especialmente sobre el mismo, pero que es esta época, o sea, la época de Nietzsche y la época nuestra, pues como este hombre máquina, esta maquinación que Nietzsche ve, pues, de todas maneras, a él le toca la revolución industrial y que los hombres se convierten en eso, en la uniformidad del hombre sobre la tierra, en el último hombre, en esa uniformidad, en ese optimismo económico, lo que yo rechazo es el optimismo económico, la monotonía y el aburrimiento de estos hombres, todos iguales, todos piensan igual, todos, todos miran hacia el mismo lado. Eso es lo que
señala en el Zaratustra los hombres, el último hombre, que es el más despreciable de todos los hombres. Los hombres creen que han inventado la felicidad, y ya sabemos que no es la felicidad, creen que han inventado la felicidad y parpadean. Entonces, ese es el estado más, el último hombre es el estado que dará lugar, pero siempre, es decir, yo creo que a veces es una mirada como un poco, ¿cómo decirlo? No es muy, o sea, no es muy esperanzadora, sino que habla a veces del triunfo de las fuerzas reactivas. Las fuerzas reactivas como el resentimiento, la venganza, la mala conciencia, el ideal ascético. Bueno, sí, hay un triunfo de esas, pero Nietzsche siempre habla de que en ese mismo hay un momento que será un momento, este es un momento intermedio, porque él siempre está pensando en esa transvaloración de los valores, transvalorar los valores y los valores supremos, que son pues, el Dios, la verdad y el bien. Pero entonces, tras valorar esos valores y frente al mar, o sea, por ejemplo, como pregunta, como el loco, el loco en la Real Ciencia que pregunta, ¿cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? Pues ese es un gran escritor. No nos roza el soplo en el espacio vacío, que hay un vacío que se siente, ¿cierto? Se siente, pero no se sabe que después es anuncia la posibilidad de la presencia del superhombre, super, del hombre superado, no llamamos hombre superado. Arturo Leite lo traduce por transhombre, el transhombre, Übermensch, el transhombre. Pero siempre después de esa pregunta por el mismo está la pregunta por la posibilidad, como una esperanza, digamos así, de la venida de una sensibilidad nueva en la tierra, en el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra. Bueno, yo creo que entonces podemos dejar ahí consumiendo un poco. Muchas gracias, profesora Beatriz, por su intervención. Ahora, les recuerdo a quienes deseen hacer preguntas, las pueden escribir a través del chat, preguntas y respuestas, que se encuentra en la parte inferior al lado del chat normal. Estas preguntas serán resueltas una vez termine la intervención de los conferencistas. En este momento comenzaremos con la segunda parte de la cátedra. La profesora Beatriz Elena Bernal Rivera entablará una conversación con el estudiante Fabián Arias Aguirre. Profesora Fabián, adelante. Hola Beatriz, hola asistentes, ¿cómo están? Buen día. Yo quisiera empezar haciendo una alusión, 4 preguntas, que en realidad no son 4 preguntas, sino un abrebocas para la discusión. Entonces, me llamó mucho la atención aquello del amor, porque el amor puede ser carencia o fuerza. Entonces, cuando hablabas de ese idiota de la felicidad, tenía la imagen de Rafael Sanzio, cuando hace de su novia el modelo de sus Madonas. Esas Madonas rollizas, con cuerpos llenos de salud, son rosadas, llenas de plenitud. Ese artista que Nietzsche consideraba pagano, que no consideraba un cristiano, sino un pagano entre cristianos, me parece que es la imagen más evidente de cuando el amor puede ser fuerza, abundancia, inspiración artística, frente a un amor carente que es autoconservación, posesión, una necesidad de tener al otro para poseerlo, incluso hasta secarlo. Entonces, la primera pregunta es la diferencia entre el artista trágico y el artista decadente. Un artista trágico, que es la exaltación de la existencia, el sentido de la tierra, con toda su carga trágica,
sin necesidad de baldíos prometidos, ni mundos de las ideas, ni supramundos cristianos. Lo mismo para el artista, su crear es lo mismo para ese tipo de artista, como Rafael Sanzio, o artistas que ya en la última pregunta quiero que Beatriz converse conmigo y ponga como ejemplo. El artista crea una obra y su crear es suficiente. Es impropio de quien crea erigirse en educador y salvador del hombre, que es precisamente lo que estaba haciendo la ópera wagneriana que Nietzsche tanto criticó. Ser un fármaco, un alcohol para las masas y a la vez educarlas en el nacionalismo. Yo creo que podríamos empezar por ahí, entre esa diferencia entre el artista trágico y el artista decadente. Un artista decadente que hace del arte catarsis, justificación, pedagogía, por medios edulcorados, y que utiliza el arte simplemente como vehículo de ideas políticas o ideas pedagógicas, civilizatorias. Bueno, Don Beatriz, antes de que contestas, Fabián, una pregunta, ¿no tienes cámara? Sí tengo cámara, pero prefiero sin cámara porque me distraigo con la imagen. ¿No importa o la activo? sí, claro, aquí, hola. Es bueno que la gente vea quién es el estudiante que la profesora invitó. Entonces, Claro, por favor, la activas, te agradezco. Beatriz, ¿puedes sí, bajar un poquito tu cámara para que te vea más el público que han reclamado que te quieren ver más completa? más arriba, ok, sí. No, bajar tu cámara. Si puedes, ¿no? ¿Cómo se baja la cámara? ¿Listo el video? ¿Ya está bien? Sí, Sí, estamos sí, viendo, un poquito, no, no está nítido. no está muy nítido, Fabián. Ah, ¿qué pasará? Creo que es el computador. Bueno, pues más o menos se ve mejor. Bueno, Bueno, entonces, ya terminaste la pregunta, contesta la pregunta. Sí, ya. A ver, por ejemplo, si uno extraña que Nietzsche hable mucho, se refiere pues, a Rafael, dice que es imposible pensar a Rafael sin una superexcitación de su instinto, como una relación pues, como la sexual. Eh, Siendo que pues, Rafael pintó muchas Madonas, pero bueno, sí, como tú dices, fue la Fornarina la que le posee pues, a Rafael, y entonces, bueno, no sé, ustedes saben que en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche nunca, pues es muy poco lo que Nietzsche habla de las obras, y se refiere precisamente a la transfiguración de Rafael, que fue la última obra que pintó, que incluso la dio conclusa, porque ahí está, en la parte de arriba, una vez pues, todo Jesús transfigurado, al lado de Moisés y Elías, pero abajo, pues están también los que tienen la visión, que son Santiago, Juan, los apóstoles, pues, los apóstoles, pero abajo está una figura que es una figura como un poseso, un joven como que está poseído, como un demonio, como o poseído por el demonio, una figura ahí que a Nietzsche le parece muy inquietante, pues que dice que ahí Rafael representó el dolor primordial del mundo, que ahí está representado el dolor primordial del mundo. Es pues, por ese lado. Pero a mí me gustaría como que contraponer más bien la figura de Wagner, los músicos pues, de Richard Wagner con Bizet, con la obra de Parsifal, con la ópera de Carmen. Porque es que en la ópera de Carmen, bueno, es verdad que hay una carta en la que Nietzsche dice que no se me tome en serio mi, mi preferencia por Bizet, por la Carmen de Bizet, pero sin embargo en los escritos póstumos siempre está citando a, a la Carmen de Bizet. Entonces el ideal, por ejemplo, de amor de Carmen, o sea, esta es una ópera trágica, porque pues tiene que ver con el amor de Carmen. Carmen creía en el amor libre y decía pues que el amor es un pájaro libre que nadie puede aprisionar. Si tú me quieres coger, yo me quiero ir.
y si tú me dejas ahí, yo no puedo estar. O sea, algo así como que el amor es libre, y esa es la posición del niño. Pero José tenía otra idea del amor, el amor como posesión. Entonces, finalmente, sí, al final la mata, y eso es trágico, al final la mata porque para poseerla, para, porque la amaba y de esa manera podría poseerla. Pero entonces la contraposición entre los dos amores, y es una ópera que es un movimiento y todo. Después veíamos cómo, dice, cuando estrenó la ópera, al poco tiempo murió de un infarto, entonces no pudo conocer bien la trascendencia que ha tenido esta ópera de Carmen. Y entonces Nietzsche opone al Parsifal a la ópera de Carmen. Entonces, el arte trágico verdadero, pues, para él sería la ópera de Carmen, no, que pues, tiene que ver con el dolor. Dice, pues, él estaba muy preocupado porque ese final de Carmen era un final, pues, de la muerte, de matar a una mujer que pensaba que iba a ser un fracaso. Pero realmente, miren que la historia misma es trágica, pero por ahí también una gran fuerza y una alegría, por así decirlo, en esa ópera. Y por otro lado, el Parsifal, que sería el arte decadente. El Parsifal, mira que es pues una cantidad de símbolos cristianos. Hay un gran olor a cristianismo en el Parsifal. Es la última ópera pues, de Wagner, y Nietzsche dice que profesa pues un ideal ascético. O sea, la, pues es los símbolos, por ejemplo, como el cáliz sagrado, la lanza que atravesó el costado de Jesús, esos símbolos, todos también hay una escena de la última cena, que Wagner comentaba pues que le gustaban esos temas de la última cena, y todo que es elementos, por ejemplo, una esclava que seducía a Parsifal y él no se la seducir, tal, una cantidad de elementos distintos, pues, que dice, por eso llamaba Nietzsche, tanto en la genealogía de la moral como en el Nietzsche contra Wagner, que lo llama Wagner el apóstol de la castidad. ¿Qué pasó con Wagner? ¿Qué le pasó? Si antes había leído a Feuerbach y que había podido eh, expresar un poco la sensualidad en sus óperas anteriores, pero especialmente es esta ópera última, la del Parsifal, que encuentra que es que por qué se describió con esta ópera, eh, que, como les digo, hay elementos medievales, pues sí, es basada un poema medieval, pero todo eso es ese contenido cristiano. Sí. No sé si tienes otro Beatriz, ayer me llegó un fragmento de La Galla Ciencia que compartió conmigo Esteban, uno de los chicos del semillero de investigación, donde pone en juego precisamente esta pregunta, la siguiente: la diferencia entre la embriaguez artística y la embriaguez maquinal, ¿cierto? Porque Nietzsche habla ahí en La Galla Ciencia del mascar betel, que es una semilla oriental, tomar alcohol, trabajar maquinalmente en el objetivo de aprovisionarse o de apropiación ingenua de los entes. Esta embriaguez capitalista y de la embriaguez del mundo moderno por apropiarse a través de la razón instrumental de todo lo viviente, como si fuese posible hacerlo, y como este mascar betel para trabajar más que lo que hacían los obreros en las plantaciones en ciertas partes de Asia, era equivalente a la música de Wagner. Sino que es que vos ya hablaste un poco de eso, de ese somnífero y del arrebato, como lo habla Nietzsche, como lo menciona también Carlos Jaramillo, ese arrebato que en la música de Wagner... Dime. Desde campesino Parsifal, como dices tú. El campesino Parsifal, esa idealización del campesinado y de lo rural. Y la música de Wagner significaba eso, esa embriaguez maquinal, nacionalista, que hacía todos borregos, masa,
y que los hacía sentir muy satisfechos consigo mismos y que los hacía sentir como el último hombre, con esos hombres que han inventado la felicidad y parpadean. Yo creo que ya lo dijiste, ¿cierto? Esa diferencia entre la embriaguez artística, que es sobreabundancia, y la embriaguez que es simplemente un trabajo mecánico, un trabajo técnico, una embriaguez maquinal de conseguir apropiarse de los entes, de conseguir dinero, de ir a la taberna todos los días porque no soy capaz de embriagarme con la vida misma, etcétera, etcétera. Mm. Sí. Podemos saltar a la siguiente si quieres, a la tercera. ¿Te parece? Bueno, La tercera es en relación con la relación del arte dionisíaco con el amor fati y el eterno retorno, que ya también lo habías mencionado, pero yo quería mencionar o añadir algunas cosas. Es que todo lo que conforma este particular proceso que somos, tú, todos los participantes, yo mismo, que no soy una entidad ni un núcleo de la acción, sino que soy un proceso constante, un devenir constante en transformación. Así como lo entiende Nietzsche cuando hace la crítica del átomo, cuando hace la crítica del yo, del sujeto y del alma, como equivalentes dentro de la metafísica occidental. Esta conformación que yo soy en proceso es una cosa improbable, en una eternidad hacia atrás y una eternidad hacia adelante, de la visión y el enigma. Es un infinito universo, es de un tiempo infinito hacia atrás y hacia adelante, que hace improbable que tú y yo nos hayamos conocido. Y ese cúmulo de circunstancias azarosas, improbables, deben ser abrazadas por mí, puesto que fue improbable que se dieran todo ese cúmulo de sensaciones, ese cúmulo de circunstancias, cruzar esa calle, doblar esa esquina y no la otra, haber nacido en este momento y no en ningún otro momento del tiempo. Esa coincidencia de circunstancias tan improbables deben abrazarse. Ese es el amor fati. Ese improbable azar nos reunió e hizo lo que somos, que no es algo estable, que no es ninguna sustancia, sino una cosa en permanente transformación. Es una de las cosas más bellas cuando una persona te dice que te ama a través del amor fati, te dice, todo lo que te conforma es lo que yo amo en ti. No descarto ninguno de los elementos, porque descartar alguno de los elementos sería descartar el azar que te compone. Quiero que, pues, si quieres como ampliar un poquito sobre esa relación entre el arte dionisíaco, la celebración de las dionisíacas, como los ciclos de la vida y de la muerte, de la reproducción, de la fecundidad, de la cosecha, como exaltaban los antiguos griegos esos ciclos de la naturaleza a través de las dionisíacas, con el amor fati y el eterno retorno, decir sí a esa existencia y asumirla con un carácter fuerte, que frente a esas circunstancias que se nos impusieron, también hay un abrazar precisamente ese azar que compone la existencia. El azar ni siquiera podría ser un concepto que nosotros pudiéramos validar, puesto que la vida misma es esa contingencia y esa arbitrariedad. sí, eso, por ejemplo, el crepúsculo de los ídolos, al final, cuando dice lo que leo a los antiguos, que Nietzsche dice que pues, no aprendió nada, no aprendió mucho de los griegos, pero sí de los romanos, pero al final habla de los griegos y aprendió, digamos, ese fenómeno dionisíaco. Y es ese ciclo vital, pues, lo que es en las fiestas dionisíacas. Pues que también recomiendo el libro de Edwin Rodin, Psique, donde se habla de cómo eran esas fiestas. Las fiestas primero eran bárbaras, pues era una barbarie en la Tracia, en Asia. Primero surgieron en Asia y pues en la tesis de Nietzsche y de Edwin Rodin, que era su amigo, dicen que eran supremamente fiestas muy, que se daban en la noche, en las montañas y en la noche, y donde participaban más mujeres,
pero siempre había una danza, pues una danza, por ejemplo, a la festividad, pero también eran muy cruentas en Tracia, antes de llegar a Grecia, y muy cruentas porque mm, las mujeres llevaban un puñal y el puñal, pues con eso cazaban animales y se comían la carne cruda. Entonces era pues como canibalismo también y, y había danza, había música, había bebidas embriagantes, y era la barbarie, pues realmente eran muy bárbaras. Para cuando ya entraron a Grecia, esas mismas fiestas se hicieron más, o sea, recibieron el legado, digamos, los griegos, pero ya no fueron tan cruentas, digámoslo así, pues perdieron un poco, disminuyó un poco como ese salvajismo. Y entonces eran las fiestas también, las fiestas, por ejemplo, en Delfos y en Atenas, las fiestas dionisíacas, que eran celebración, por ejemplo, a la primavera, las estaciones del año, también, por ejemplo, a todos los momentos del nacimiento, la procreación, el nacimiento, la muerte, a la eternidad, y por esa eternidad es algo así como la eternidad del eterno retorno, del ciclo vital, o sea, afirmado en el ciclo vital. Y era la música de Laulos, la música de Dionisio, la flauta doble de Dionisio, que es de Laulos, y también música, ¿qué más? Sí, y también ese juego orgiástico, entre por ejemplo, los sátiros y las menas reticentes, los sátiros y tal. Todo esto y cantaban pues los cantos dinámicos que después conocemos, son cantaban precisamente las vicisitudes de Dionisio, perseguido por Hera. Pero bueno, eso fue, pero las fiestas en sí fueron asumiéndose y ya se unían a las fiestas también apolíneas. Pero, pero sí, es un canto como pues una fiesta nocturna que tenía que ver mucho con, la, con el ciclo vital, nacer, crecer, morir y retornar nuevamente. Sí, precisamente una reivindicación del ciclo del samsara que niegan los budistas. O sea, todo lo que Nietzsche exalta es equivalente al samsara budista, y a la negación de precisamente esos ciclos de la enfermedad y de la existencia trágica. La última pregunta, antes de un comentario, quería hacer, ¿quiénes serían artistas trágicos según Nietzsche? ¿Y quiénes podrían ser artistas trágicos de la contemporaneidad? Yo creo que habían mencionado a varios ahora, ¿cierto? Stendhal, Sí, Dostoyevsky, Memorias del subsuelo, La muela, el todopoderoso dentista, y este placer en el dolor. Y había una pregunta que habían hecho, hay preguntas y respuestas, que es muy interesante que aborden ese concepto del placer y el dolor en los póstumos, porque para Nietzsche el placer y el dolor no son cosas distintas. Es como cuando uno le echa sal y limón a una manzana verde, o cuando tiene un orgasmo, o cuando se molesta una herida. Hay un placer y un dolor que es difícil de hacer la división, de saber qué es una cosa y qué es la otra. Son estados y momentos de una sensación que es difícil separar. Lo hacemos conceptualmente, pero sensitivamente es mucho más difícil hacer esa separación. Entonces quería que habláramos un poco de eso, de quiénes son artistas trágicos según Nietzsche. Entonces yo tengo algunos ejemplos, ¿cierto? Tú habías mencionado a Bizet, por aquello de que Bizet murió unos meses después de que lanzó Carmen, y nunca se dio cuenta de la grandeza de que iba a ser la ópera más famosa del mundo y que iba a ser representada en todos los teatros del mundo. Y eso sí que es un destino trágico. Un hombre que fue acechado por el fracaso, ¿cierto? Y se convirtió en una de las personas más relevantes en términos operísticos. Otro personaje, Dostoyevsky, que es un
personaje, por ejemplo, en Memorias del Subsuelo, increíble, en La Casa de los Muertos, un personaje que luchó toda su vida entre un escepticismo radical, que era lo que Nietzsche le reivindicaba, y unas ganas de abrazar el cristianismo, de abrazar el anarquismo, de abrazar tendencias salvíficas y mesiánicas. Un austriaco como Michael Haneke en el cine, el que dirigió La profesora de piano, Funny Games, que son obras trágicas y violentas que ponen en jaque la civilización. O Hattin en Colombia, ese destino trágico del suicidio y la locura. O una persona como un bufón, frente a como esos bufones de Shakespeare, que fue Garzón, para hablar un poco de nuestra realidad con Hattin y con Garzón, que era un bufón frente al poder y tuvo un destino trágico. Y yo creo que eso nos abre un poco el horizonte para pensar la idea de que el arte que hace un artista está por encima de sus opiniones políticas o de sus opiniones humanísticas o morales, porque tal vez como artista era mucho más grande que como opinador político o humanista. Lo mismo sucede en Dostoyevsky. Dostoyevsky era un hombre que ideológicamente estaba muy confundido y hacía reivindicaciones políticas, pero en su arte era un hombre de una vitalidad que desbordaba cualquier molde político, cualquier molde moral, cualquier, cualquier vasija pedagógica o civilizatoria o mesiánica. Su arte desborda esa condición. Por ejemplo, a mí me resulta muy curioso lo que sucede con El Jugador, que lo escribe acechado por sus acreedores y pone en juego su misma ludopatía, hace de su vicio una virtud en el sentido nietzscheano, hace de su ludopatía y de su afición al juego un arte que pone para nosotros en El Jugador. Sí, más o menos eso, Beatriz. Sí, pues lo que se refiere a Nietzsche, a Dostoyevsky, la genealogía de la moral. Inclusión es un intempestivo que se llama el crimen y lo que le desafina. Ahí se puede encontrar pues esa referencia a Dostoyevsky, como le digo ahora, que pues era realmente, o sea, Nietzsche conoció primero a Stendhal a los 35 años, leyó Rojo y Negro y se fascinó pues con Stendhal, con la música de la obra de Stendhal. Pero fue después, cuando en el 87, ya el último año, que fue el 88, pues ya tardíamente, en el 87 conoció por primera vez el libro Las Memorias del Subsuelo, que se ha traducido como Memorias del Subsuelo. La leyó en una versión francesa y vio que y dijo que desde el principio pues se sintió cercano pues, a ese espíritu de Memorias del Subsuelo. Pero especialmente se refiere, cuando he visto también en los fragmentos póstumos, en el libro cuarto, pueden leer el cuaderno 1050, el 10, numeral 50, ahí también se refiere a Dostoyevsky. Son esos dos lugares en los que he encontrado más como una referencia a Dostoyevsky. Y es en relación a las memorias de la Casa Muerta, ¿cierto? Esa experiencia que él tuvo en esas prisiones en Siberia, condenado pues a 4 años en Siberia, y entonces él en la Casa Muerta, por ejemplo, dice, no sabía yo cómo iba a saludarlos, pues iba a entrar en relación con estos presos, y no sabía cómo les iba a dar la mano, y siempre me preguntaba cómo les iba a dar la mano, pero él confiesa ahí que, o sea, que lo que es el criminal, o sea, que estos presidiarios son la madera, una madera fina, pues, la dureza de una madera eh, mejor que cualquier pues, humano pues, ruso. Entonces, él se sintió encantado de conocer a estos llamados pues, criminales. Y entonces habla de que el criminal
no hay que juzgar a un hombre por un solo acto, porque encontró que todos esos que eran criminales eran unas personas, o sea, que lo trataron muy bien durante su condena, pues muy bien, tuvo unas buenas relaciones con él, con ellos, y de esa manera escribe ese libro. Entonces, es como un poco hacer de esa tragedia, pues, que es estar en prisión, hacer una obra, crear una obra, me parece que es un arte trágico, un arte trágico, lo que hace Dostoyevsky. Bueno, buenas, gracias. Sí. Ah, bueno. Gracias, Beatriz y Fabián a Beatriz por su intervención, a Fabián por la conversación con su profesora. Por supuesto que gracias a todos los que están en la sala y a Tatiana que nos ayuda con la parte técnica de la transmisión. Vamos a darle paso a las preguntas de los que siguen la transmisión. Hay una pregunta, Beatriz. ¿Qué es lo que el hombre tiene que superar? ¿Acaso al animal que es? Sí. En el prólogo del Zaratustra define Nietzsche al hombre como una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. O sea, esa cuerda tendida, el hombre es un tránsito entre el animal y el superhombre. Entonces, es superar esa animalidad, ese salvajismo, pero también por ejemplo, toda esa animalidad que está en el hombre, como por ejemplo la venganza. Nietzsche habla mucho de ese espíritu de la venganza. Dice que el día que se, se, se suprima la venganza en el hombre, ese día nacerá el superhombre. Ese día nacerá el superhombre ya. Y el superhombre es algo así como un hombre que se le ha estirpado esa venganza. La venganza es sí, eso hace parte de la animalidad. Pero también, por ejemplo, el resentimiento, pues la venganza, el resentimiento en el hombre, la, esa idea de la mala conciencia, que siempre estamos con la culpa, o sea, hay una culpa y esa culpa, pues desde hace como ideales cristianos, pues la idea de la culpa y el castigo, y también todo lo que es el ideal ascético, pues especialmente suprimir los ideales. Miren que el libro de Nietzsche se llama, uno de los últimos libros, Crepúsculo de los ídolos. Crepúsculo de los ídolos es el crepúsculo de los ideales, derribar ideales, derribar ídolos. Esa es la idea, o sea, suprimirlos de pronto en el hombre, suprimir los ídolos, los ideales, para que el hombre es el sentido de la tierra, para que sea el hombre que viva conforme al sentido de la tierra. Entonces no es pensar en mundos, esperanzas sobrenaturales, no esperar en mundos verdaderos, un mundo sobrenatural, sino creer en el sentido de la tierra. Y en esa misma línea, sobre la pregunta de los hombres y lo que podrían superar según Nietzsche, otra pregunta. Ahora en su charla, Beatriz, planteabas que el hombre, Nietzsche rechaza a los hombres iguales, digámoslo así. Sí. En ese sentido, sería Nietzsche, su pensamiento encajaría con la época contemporánea, es decir, sería un rechazo perfecto para este momento. Sí, para ¿O este qué momento podrías ya. hablarnos de eso? Sí. Porque pues el último hombre es el que es son los tan despreciables que son incapaces de despreciarse a sí mismos. Que Nietzsche enseña el despreciarse, es necesario despreciarse para después amarse a sí mismo. Solamente aquel que tiene un caos dentro de sí puede dar a luz una estrella danzarina, dice Nietzsche. O sea, hay que tener un caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzarina. Entonces, es un poco esa igualdad, o sea, lo que vemos ahora, de pronto si yo tenía que al final, es esa uniformidad del hombre, que lo vio Nietzsche en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, pero nosotros lo vemos ahora, que continúa, o sea, esa uniformidad del último hombre.
todos piensan igual, todos van hacia el mismo, tienen la misma meta, todos, y creen que han inventado la felicidad, pero ese hombre que tienen el trabajo como una bendición, que los horarios del trabajo, el horario de la bendición, y que todo lo que se salga de lo marginal. Hay varios parágrafos que se habla de lo marginal, y que como he visto, pues, o sea, Nietzsche también conocí, le tocó afrontar en el siglo XIX la revolución industrial, entonces ve cómo eso es lo peligroso, que los hombres se vuelven máquinas, y eso es entonces lo que podría también ver aquí la uniformidad del hombre, los hombres todos son iguales, y creen que han inventado la felicidad del trabajo. Él dice, la bendición del trabajo. Todos creen que han encontrado la bendición del trabajo. Y todo lo que se sale por fuera de esa bendición del trabajo es pérdida de tiempo, es o sea, no es valioso, no tiene importancia. Son tan despreciables esos hombres, pues, y dice, pero entonces dice que su espíritu es indestructible como el pulgón. O sea, el último hombre es el que más tiempo vive. Entonces podríamos entender que el mismo así es el que más tiempo vive. Entonces, estamos en el reinado, y podríamos decir, el reinado del superhombre, perdón, del último hombre, de ese hombre uniformado, de uniforme, que, que, que es el que más tiempo vive, o sea, el que más tiempo va a durar, antes del sufrimiento, pues, de un hombre esperado, que es más pensarlo como una sensibilidad nueva sobre la tierra de un hombre esperado. Y una pregunta también en torno al placer y al dolor, y por supuesto al arte, que fueron las tres categorías en las que hiciste todo el giro de tu intervención, Beatriz. La pregunta es, ¿qué tipo de dinámica se puede establecer entre el dolor y el placer de cara a la potencia creadora, destructora propia del arte? ¿Cómo es? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué tipo de dinámica se puede establecer entre el dolor y el placer de cara a la potencia creadora, destructora del arte? Sí, por eso decíamos que más bien que el artista al crear, o sea, el arte, pues, lo había presentado, pues, Nietzsche en Humanos no son mames. El arte es trabajo, es ejercitarse en el, hay que entenderlo no como algo que es caído del cielo, o como una inspiración, como una improvisación, o como un golpe de azar, sino que el arte es trabajo. Entonces, el artista tiene que trabajar fuertemente, y en ese trabajo fuertemente es destruir valores, destruir formas, digamos así. El artista debe ser un maestro en el destruir formas para poder crear unas nuevas formas, para la creación de nuevas formas. Vemos que los grandes artistas, por ejemplo Kandinsky, destruyó ciertas formas y creó unas nuevas. Entonces es como la necesidad esa de destruir para crear. Pero el placer y el dolor es como para hacer esa destrucción y esa creación, o sea, hay que pasar por el displacer, hay que pasar porque requiere un trabajo y un esfuerzo, y eso produce displacer. Pero al final, cuando ya la obra consumada, pues ahí, esa sería pensar la victoria, logramos obtener placer. La idea es que el placer el placer no es el placer y el displacer no están al inicio de la búsqueda del artista, sino que es algo que viene al final. O sea, no es a lo que aspira o lo que aspira el artista. Porque si fuera por el placer a lo que aspirara, pues el artista sabe que el trabajo también, que el hacer arte es difícil, y supone un trabajo duro, arduo, y que hay que pasar por el displacer también.
Entonces no es que sea el artista, pues que el arte sea algo placentero, no tiene nada que ver, sino que el placer se siente, pues sí se siente al final, pero eso se ve al final. Sí. Voy a seguir en la línea del placer de Beatriz. Hay un comentario interesante que dice, Freud es absolutamente nietzscheano. El más allá del principio del placer lo acaba de escribir, lo acabas de describir tú, dice la persona que escribe. La creación como manera de vérselas con el vacío. Sí. Freud lo menciona en su Freud lo menciona en su obra, pues menciona a Nietzsche en su obra, pero el comentario tiene que ver con la idea de, y tú lo mencionaste también, con la idea del vacío, que Nietzsche lo mencionaba, que es algo que trabaja Freud pues en todo su pensamiento psicoanalítico, digámoslo así. No sé, tendrías que comentar algo. ¿Podría intervenir en esa pregunta? Sí, si quiere, Sí. dejamos que la profesora hable y luego Fabián. ¿Le parece? Bueno, no, Bueno, cualquiera de los dos. bueno, no, Freud, pero sí, esa idea de la creación, pues que la creación parte del vacío, de la, pues sí, del caos, pero como por ejemplo artista hay que hacer cosas con la angustia, o sea, hay que hacer cosas con la angustia, pero sí se requiere es esa plenitud, esa sobreabundancia para poder afrontar esa angustia, ¿sí? Pero sí, el vacío, o sea, es como esa sensación que me preguntabas ahora, pues como de esa, ese vacío, pues que Nietzsche lo dice, es que todos estamos aquí abocados a este vacío, a este terrible desierto, y no sabemos qué hacer, o sea, los hombres superiores no saben cómo vencer ese vacío, o sea, y cómo llenarlo. Pero entonces, la creación hay que pensar, la que parte de un vacío, pues, de ese vacío. Mm, pero se necesita una gran sobreabundancia de fuerzas, pues, de fuerzas y de voluntad para poder, que para que se pueda dar la creación. Porque es que frente al vacío también está la posición desde los que, frente a ese vacío y frente a ese dolor, por ejemplo, hacen un arte que dice Nietzsche, parece una tortura personal. O sea, de la tortura personal hacen una obra de arte. Entonces, cogen el dolor, la tortura y muestran su experiencia personal y hacen una obra de arte. Pero ahí no hay, o sea, lo que hacen es calumniar la vida, o sea, mediante una obra de arte. Porque entonces, ese vacío que todos sienten, pues hay artistas, el artista decadente solamente mm, ve lo que puede ver, a partir de lo que puede ver y es simplemente esa como, como que empieza, su obra es más bien una calumnia frente a la vida. ¿Sí? Dice, por ejemplo, de Flaubert, dice, Flaubert escribe con odio, o sea, no le gusta Flaubert. Flaubert escribe con odio, o sea, su obra es una escritura con odio, entonces, hay que mirar por qué lo dice. O sea, hay artistas que para él dice, no hay ahí una, lo más importante, es esto, que el arte se exprese como un estimulante de la vida. Pero ante el vacío hay está la posibilidad de, es como esas experiencias, él ve pues en varios pues yo pensaba que hay una falta y como una carencia, que le falta pues como, eh, que a partir del sufrimiento, o sea, el sufrimiento los vuelve calumniadores de la vida. ¿Sí? Entonces, el vacío está para los dos, pues, pero el vacío es creador, puede ser creador o puede ser, o puede no serlo, pues, a partir de ese vacío, de ese desierto, la supresión. Más allá del placer. Bueno, pues, no sé, yo alguna vez leí ese libro más allá del placer, pero no tendría pues aquí como para decirlo que sí. Sí, yo Pero quería entiendo decir, que sí, que en el psicoanálisis pues está la idea del vacío como, o sea, no es, lo he entendido pues que en el psicoanálisis mantiene esa idea
el vacío creador. Bueno, Fabián, ¿ibas a decir algo? Sí, que es que el psicoanálisis no tiene nada que ver con Nietzsche, sino con Schopenhauer. El psicoanálisis es un saber sabido que no tiene nada que ver con el devenir, se basa en la universalidad del síntoma. Cuando Schopenhauer habla del Edipo, Freud lo repite en los mismos términos. Ya, todos tuvimos nuestra primera pulsión sexual hacia la madre, nuestra pulsión sexual agresiva hacia el padre. Y Schopenhauer está hablando de la culpa de haber nacido y toma como ejemplo Edipo. Eso sería un puente interesante para estudiar a la persona que hizo la pregunta, la relación entre Schopenhauer y Freud. Para Nietzsche sería impensable que una tragedia como Edipo, que es específica, es decir, histórica, de una geografía específica, de un momento específico de la historia, fuese una teoría que pudiese universalizarse atemporalmente, ahistórica, y que pudiera aplicarse tanto a un pigmeo africano como a una persona que vive en Austria, de donde es Freud. Entonces, tal aseveración universal, eso es absolutamente anti-nietzscheano. Y otra cosa anti-nietzscheana, y que es propio de Schopenhauer y de Freud, es el redireccionamiento de las pulsiones agresivas y sexuales hacia el arte, para ahogar precisamente esas pulsiones agresivas. El ejemplo de Dostoyevsky es hermoso, como una persona que es ludópata, escribe un libro acechado por sus acreedores, que se basa en su experiencia de ludópata, no para darse golpes de pecho o arrepentirse, sino para utilizar, para ganar dinero con ese mismo vicio, con esa misma experiencia del vicio. Lo mismo la exaltación del criminal y lo que lee Safin en El crepúsculo de los ídolos, en La casa de los muertos de Dostoyevsky. Aquí no hay ningún redireccionamiento de pulsiones agresivas o sexuales hacia ningún lugar a través de la sublimación. No hay ningún principio de realidad. Frente a lo que estamos es precisamente hacia la exaltación de que el criminal, el estrangulador, el violador también puede ser artista. No hay ningún intercambio entre ser artista y ser criminal, o le vamos a dar cultura a los chicos de las comunas para que se vuelvan más civilizados y dejen las armas. También puede ser un criminal, un asesino, y a la vez pintar una obra de arte de gran valor artístico. Entonces yo creo que ahí deberíamos ir a las fuentes. Sí, bueno. ¿Hay otra pregunta? Otra pregunta, ¿en qué sentido podría entenderse el caos como una suerte de fuente de arte? Sí, precisamente, como decía, eh, hay varios fragmentos en los que Nietzsche habla de eso, o sea, el caos que es uno, el caos, vuelvo a repetir la frase de Nietzsche del prólogo del Zaratustra, que dice, solo aquel que tiene un caos dentro de sí puede dar a luz una estrella danzarina. O sea, es importante para, por ejemplo, para Zaratustra pasar por el desprecio. O sea, es bueno que pasemos por el desprecio. O sea, el desprecio, es bueno despreciarse a sí mismo, porque solo aquel que se desprecia a sí mismo o que tiene un caos dentro de sí puede dar a luz una obra de arte, puede dar a luz una estrella danzarina, dice. Pero entonces, hacer formas con el caos, hacer formas con el caos. Incluso ese fragmento se llama, ese fragmento se titula así, La voluntad como arte, que está pues ahí en el libro cuarto. Y entonces tiene que ver con eso de hacer, de crear formas a partir del caos. Nietzsche siempre habla del gran estilo, o sea, es difícil a veces uno pensar que es un gran estilo, pero él siempre habla del arte del gran estilo. El gran estilo precisamente es que a partir del dolor y del caos sea posible crear una obra de arte. Esa es el gran estilo tiene que ver con el estilo trágico, o sea, el estilo, vuelvo a decir, lo que es que lo repito mucho, eso terrible, problemático de la existencia, cómo se afronta. Entonces, cómo hacer que eso caótico, ese desprecio,
transmutarlo, digamos, en una de formas, porque el arte es precisamente la configuración de formas, que son formas, formas que nacen precisamente del caos. Pero no olvidar que, pues, o sea, siempre esa creación tiene que ver desde una exuberancia, desde una abundancia sobre abundancia de las fuerzas. O sea, todo tiene que ser en relación con esa potenciación, o sea, de la fuerza que decíamos es más psíquica que física, que es precisamente para partir del caos que es uno, del caos, del desprecio, dar a luz, entonces una obra de arte. Por ejemplo, la cita es, dominar el caos que uno es. Mire como lo dice Nietzsche en el 1461. Dominar el caos que uno es, obligar al caos a que se convierta en forma, a que la necesidad se convierta en forma. Y en otra parte dice, por la fuerza de la atención de su voluntad, por la seguridad con que el caos obedece a sus órdenes artísticas y el que de forma por la necesidad que su mano introduce en una solución de formas. O sea, es esa por necesidad. O sea, también la creación tiene que ver con la necesidad y la libertad. O sea, las obras se crean por necesidad. No pueden ser forzadas, no pueden ser tampoco con esa, dice ahí, con la pretensión de agradar a un público, la impresión de impresionar a un público y de persuadirlo, tampoco es persuasión, o sea, es creación de formas, pero que nacen precisamente de eso caótico, pues de ese caótico que debe ser, pero es como si fuera pues transmutarlo en una obra de arte. A veces no sabemos eso, pero el pasar por el desprecio es importante. Esa artista lo repite mucho, es necesario pasar por el desprecio, por el gran desprecio, para despreciarse a sí mismo, para luego amarse a sí mismo. O sea, es un paso necesario, pasar por el desprecio de sí mismo para amarse a sí mismo y dar una creación. Por eso el último hombre es el ser más despreciable, porque es incapaz de despreciarse a sí mismo. Es tan despreciable que es incapaz de despreciarse a sí mismo. Hay que pasar por el desprecio y por el caos, por el dolor, por ejemplo, por el sufrimiento, para poder darse la creación. No es el placer, pues no es el placer viene después, ¿cierto? El placer viene después, al final, cuando se ha creado la obra, esa es la victoria, el placer está ahí, al final, no al principio, es lo que dice, no está al principio, sino al final. Que siempre somos muy dados a explicar los acontecimientos como causa-efecto. También Nietzsche cuestiona, recuerdo Fabián, que Nietzsche cuestiona esa relación entre causa y efecto. Y, siempre decimos, sucede un acontecimiento y decimos, la causa de ese acontecimiento es el yo, la unidad del yo, como si el yo fuera una unidad. Entonces dice, no pensemos los acontecimientos en esa relación de causa-efecto. Causa-efecto, entonces que el placer es una causa y el efecto es no en relación de causa-efecto, porque ahí se olvida el acontecimiento mismo. Porque cuando analizamos esa relación causa-efecto, olvidamos el acontecimiento. Y los que hablan de causa-efecto están pensando siempre, pues, tienen miedo a lo inhabitual, Entonces, no es causa-efecto, no es simplemente querer ser más, querer ser más fuerte, entonces está esa, o como lo dice esa artista que comienza diciendo la superación de sí mismo. Voluntad de poder es superación de sí mismo. Pero eso es lo que nos mueve en la vida, no es la búsqueda de la felicidad. Todo el mundo cree, que está buscando la felicidad. Buscamos la felicidad. Si buscáramos la felicidad, no pasábamos por momentos difíciles de displacer para lograr algo. Por ejemplo, para estudiar, para trabajar, hay momentos de displacer.
pero como no es realmente la felicidad lo que buscamos, entonces nos esforzamos, superamos, queremos ver más. ¿Qué otra pregunta? No, Beatriz, muchas Sí. gracias. Gracias por tu intervención. Gracias a el estudiante Fabián Arias que hizo la interlocución con tu trabajo y con tus reflexiones. También gracias a todas las personas que se conectaron hoy a esta conversación y a esta charla tan interesante sobre Nietzsche y el tema del arte, a Ude Arroba, que nos falta con su apoyo semanal, a Adriana, que nos acompañó hoy como comunicadora, y los dejo con ella, que nos va a despedir y nos va a invitar a la cátedra de la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos nuestros invitados por su intervención y a ustedes por conectarse con nosotros a través de Zoom. Los invitamos para encontrarnos de nuevo el próximo 2 de octubre en este mismo espacio en la cátedra Karl Popper sobre nubes y relojes, a cargo del profesor y director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Jorge Antonio Mejía Escobar, quien conversará con el estudiante Víctor Alfonso Escobar Gómez. Los esperamos y les deseamos a todos una feliz tarde. Muchas gracias por su participación.